Bien, en este video vamos a resolver la consigna 11 y 12. Para la consigna 11 lo que tenían que hacer era unir cada figura con la fórmula correspondiente para calcular su área y con su nombre. Así que les voy a dejar acá una imagen donde tienen cada una de las figuras unida con el nombre y el área correspondiente. Así que seguimos con el 12. De paso, en esa explicamos las áreas de algunas figuras que tenemos en ese ejercicio. Calcula el área y el perímetro de las siguientes figuras. Bueno, ahí tenemos una figura compuesta por tres figuras, dos rectángulos y un medio círculo. Acá tenemos las medidas que necesitamos. En este caso tenemos, fíjense, para calcular el perímetro, recuerden que el perímetro es la suma de los lados o lo que sería el contorno de la figura total, ¿sí? Entonces el contorno estaría dado por esta parte, ¿sí? Esta y esta no la contamos, pues no sería contorno. Hay que encontrar de toda la figura. Entonces tenemos, este valor lo conocemos, este de acá también, el de abajo también, que sería la suma de estos dos, este 7, 4, y lo que nos estaría faltando para el perímetro sería lo que mide la longitud de esa media circunferencia, ¿sí? Bueno, la fórmula para calcular la longitud o la medida del contorno de una circunferencia está dada por perímetro del círculo es 2 pi por radio, ¿sí? Que 2 veces el radio es lo mismo que un diámetro, por lo tanto sería lo mismo que hacer pi por diámetro. En el caso de la circunferencia, si tenemos en este caso el centro de la circunferencia, del centro a una de las partes que toca la circunferencia, tenemos un radio, para el otro lado lo mismo, entonces 2 veces el radio sería un diámetro. Para calcular esto, lo que hacemos es, vamos a considerar a pi con su valor aproximado, que es 3,14, y lo vamos a multiplicar por el diámetro. El diámetro en este caso sería la medida que tenemos de un lado de la circunferencia al otro, 8. Realizamos esa cuenta, 3,14 por 8 nos daría 25,12. El 25,12 como sería la longitud o el contorno de una circunferencia completa. Acá tenemos media, por lo tanto tenemos que dividirlo por 2. Dividimos a la mitad y tenemos que la longitud de la media circunferencia es 12,56 centímetros. Por lo tanto estamos en condiciones de sumar todo el contorno. Tenemos 7 más la parte de abajo, que sería la suma de estos dos, es 19, más 7, más este pedacito 4, más la media circunferencia, que era 12,56, más este pedacito de acá, que es 4, más este pedacito de acá, que es 11. El perímetro de la figura total, lo simbolizamos como P total, es igual a 64,56 centímetros. Vamos ahora con el cálculo del área o la superficie de esa figura total. Lo que tenemos que hacer es calcular el área del rectángulo grande, del chiquito y de la media circunferencia y las sumamos. Bueno, en la imagen anterior pusimos cuáles eran las fórmulas para calcular la superficie o el área de cada una de las figuras. En el caso del rectángulo, la superficie se calcula haciendo base por altura. La base del rectángulo mayor es la suma de estos dos y la altura, que sería 7. La del menor sería 8 y la altura, que sería 4, ¿sí? Por lo tanto tenemos el área de la figura 1, rectángulo mayor, base, que es 19, por altura, que es 7. Acá tenemos 10 por 7, 70, y 9 por 7, 63. 70 más 63 es 133 centímetros, y como estamos hablando de área o de superficie, como saben tiene dos dimensiones, el largo y el alto, entonces la unidad va al cuadrado. Vamos al área de la figura 2. Segundo rectángulo, tenemos la base, que siempre la base es el lado de abajo, que es 8, y la altura, que es 4. 8 por 4. 32 centímetros cuadrados. Y por último vamos con el área de la figura 3, que es esa media circunferencia. Para calcular el área de la circunferencia era pi por radio al cuadrado, pi que vale 3,14 como habíamos dicho anteriormente,
multiplicado por el radio al cuadrado. En este caso recuerden que de un lado al otro es el diámetro, el radio es la mitad, por lo tanto va a ser 4, la mitad de 8. ¿Sí? Resolvemos 3,14 por 4 y tenemos que el área de la circunferencia es 12,56. Recuerden que ese es el área de la circunferencia total. Como tenemos la mitad, lo dividimos por 2. ¿Sí? Y acá tenemos la mitad de 12, que es 6, la mitad de 50, que es 25, y la mitad de 6, que es 3. 25 más 3 es 28. Por lo tanto, el resultado sería 6,28 centímetros cuadrados. Y para calcular el área total, lo que nos queda sería sumar las áreas individuales. 133 más 32 más 6,28. 171,28 centímetros cuadrados. Bien, vamos con la segunda figura. Bueno, acá tenemos un rectángulo y un triángulo y tenemos que encontrar el perímetro y el área. ¿Sí? Bien, el perímetro, como dijimos, era todo el contorno, ¿sí? Por lo tanto, tenemos, fíjense, 2, 3,2, este pedacito, que si bien no sabemos cuánto mide, pero como estos dos son iguales y este es 2 y el total es 4, obviamente este mide 1 y 1, ¿sí? Porque 1 más 2 más 1 es 4. Tenemos 1 metro. Lo único que nos estaría faltando sería la medida de esta línea que cruza, porque fíjense que yo acá tengo la altura, ¿sí? Ese 1,5 sería esta medida, ¿sí? Pero no tenemos la medida que atraviesa. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahí es tomar la mitad del triángulo de ese techo de la casa, si lo miran de alguna manera, y tenemos que esto mide 1,5, la parte de abajo, fíjense que sería mitad, y en este caso tenemos 1, por lo tanto va a ser 2 metros, ¿sí? Si bien acá la figura está hecha aproximadamente, por ahí esto no parece la misma medida que esto, pero bueno. Fíjense que acá tenemos la mitad de este lado, entonces esto mide 1 metro acá, 1 metro acá. La suma de estos 4 es 4 metros y la suma de estos dos para formar este medio triángulo, que es el que pasamos acá, es 1 más 1, por lo tanto es 2. Acá tenemos un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados y tenemos que encontrar la medida de el lado más largo, el que está enfrente al ángulo recto. Ese lado se llama hipotenusa y hay un teorema que se llama teorema de Pitágoras que plantea una ecuación o una fórmula para poder calcular uno de los 3 lados de cualquier triángulo rectángulo. En este caso nos falta la hipotenusa. Lo que dice el teorema es que la hipotenusa al cuadrado es igual a los cuadrados de los catetos sumados, ¿sí? Entonces, los catetos o la C en este caso van a ser los dos números que tenemos en este caso conocidos. Y la hipotenusa siempre es el lado más largo, en este caso sería la X, que es lo que tenemos que encontrar para saber cuánto mide cada uno de estos dos que son iguales. Entonces, X al cuadrado es igual a 1,5 al cuadrado. Estos números los pueden poner en el orden que ustedes quieran, es lo mismo. Hacemos 1,5 al cuadrado, 2,25, y 2 al cuadrado, que es 4. Sumamos esos dos, tenemos 6,25. Por último, ¿qué hacemos con el exponente? Que es un 2, es un cuadrado. Siempre hay que pasar, cuando pasamos los números de un lado al otro, del igual, tenemos que pasar con la operación inversa. En este caso, la inversa de la potencia es la raíz. Como es una potencia cuadrada, va a ser una raíz cuadrada, ¿sí? Y la raíz cuadrada de 6,25 es 2,5. Por lo tanto, 2,5 metros va a medir cada uno de estos dos lados, ¿sí? Que nos van a servir para averiguar el perímetro. Bueno, entonces el perímetro es la suma de todos los lados. Por lo tanto, el perímetro total va a ser el contorno de esta figura. Tenemos por acá 3,2 más 2 más 3,2 más este pedacito que es 1 más este lado de acá que es 2,5, el que habíamos averiguado recién, más el otro 2,5 más este pedacito que es 1.
Resultado final, 15,4. En este caso, fíjense que la unidad está en metros, entonces tenemos metros. Vamos con el área. El área vamos a calcular el del rectángulo y el del triángulo. Luego la sumamos. Entonces tenemos, vamos a poner área 1 y área 2. El área 1 es igual a rectángulo, base por altura. 2 por 3,2. 2 por 3, 6. Y 2 por 2, 4. Así que tenemos 6,4 metros cuadrados. Recuerden que es área, unidad la pongo con el cuadrado. Y el área 2 del triángulo, la fórmula para calcular el área de un triángulo es base por altura dividido 2. Entonces, la base del triángulo, que sería todo esto, que mide 4, multiplicado por la altura que tiene el triángulo, que es 1,5, dividido 2. En este caso nos va a dar 6 arriba, dividido 2 es 3. Y el área total, sumamos esos dos valores y tenemos que 6,4 más 3, sumamos entero con entero, 6 más 3, porque este no tiene parte decimal, por lo tanto nos va a quedar 0,4. Y el resultado final sería 9,4 metros cuadrados. Esa sería la solución del último ejercicio.